Bueno, entonces, nuevamente, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, Marta Sonia. Muy buenas noches, Ricardo, pero muy buenas noches para todos estos invitados que son del corazón ya de nosotros, de la pedagogía familiar sistémica, del corazón de Marta Sonia y de Ricardo. Convocamos muchas personas de diferentes ámbitos que han estado en contacto con nosotros. Por un lado, los afiliados a CODEMA, por otro lado, los que han participado en cursos, talleres o en diplomados anteriores que hemos realizado. Y el tema de conversación es las familias tóxicas. Como que, ¿qué es eso de familias tóxicas? Porque es que hay una tendencia que uno observa en las redes sociales y en las canciones y en todo, de hablar de familias tóxicas, hablar de relaciones tóxicas, de las relaciones de pareja, y entonces, pues, como que queremos oír a qué se refiere, a qué nos referimos y a qué se refiere la gente cuando habla de la tóxica, las relaciones tóxicas, y cómo con las herramientas que tenemos de pedagogía familiar sistémica, de pertenencia, orden y equilibrio, cómo lo podemos ver ahí y cómo podemos como darle como una solución a esta situación, a este enfoque, a esto. Entonces, yo sí quisiera primero que todo, pues, darle la palabra a Marta Sonia y a Ricardo para que nos dé un saludo para las personas y darle vía libre a todo el grupo para que hablemos de familias tóxicas. Marta Sonia. Sí, señor. Buenas noches para todos. Me encanta poder estar acá y abordar este tema que de alguna manera soy otra invitada más como ustedes, porque me sorprendió mucho no sé, con la situación que vivimos en nuestras familias, el tocar el tema me parece muy importante y espero que, mejor dicho, que sean ustedes los que aportan y no nosotros desde la luz de la pedagogía para podernos enriquecer entre todos. Así que los escucho. Ricardo. Hola, qué chévere que volvamos a tener un espacio y un espacio en donde, como ya lo hemos dicho, mirar desde la pedagogía eso que la gente habla tanto, ¿no? Cuando la gente dice personas tóxicas, familias tóxicas, la gente no habla en neutro, la gente habla y habla reiteradamente. Entonces, yo quisiera contar un poquito que la historia surgió porque en uno de los chats que compartimos nos enviaron un texto de Jorodowski, ¿no? Y en ese texto él habla de cómo él siente que su familia era tóxica y entonces echa un cuento. Pero ese cuento originó que algunas personas hicieran comentarios y frente a los comentarios que se presentaron, como que dijimos, oiga, eso es una buena oportunidad para que nosotros podamos encontrar un espacio de conversación, de intercambio, de profundización. Y ya lo decía Guillermo. Guillermo como que dice, mire, vamos a mirarlo desde la pedagogía familiar sistémica. Es decir, yo quisiera hacer énfasis en un punto metodológico y es la pedagogía familiar sistémica es una herramienta y como es una herramienta, como herramienta, ella permitiría, por ejemplo, hacer una lectura de un tema como el planteado. Y aprovecho para decir que la herramienta podría hacer que se plantearan varios temas, muchos temas, ¿no es cierto? Y en esa medida encontrar unas pistas de solución desde la pedagogía como método. En resumen, hay un método,
hay un tema y un poco la invitación a todos es y cómo podemos plantearlo desde el punto de vista de cómo debemos plantear el tema de lo tóxico desde el punto de vista de la pedagogía. ¿Qué le diría a la pedagogía? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? No sé si eso nos sirve como a modo de presentación. Y a ver, Guillo, a ver si yo no estoy confundido. La idea era que nosotros dijéramos alguna palabra y después hiciéramos abriéramos un espacio para hacer preguntas. ¿Eso era la idea? Ricardo, a mí me parece que más bien iniciáramos al contrario. Ok, listo. Que algunos de las asistentes, el que levante la mano, vamos a ir mirando quiénes levantan la mano, nos digan algo como qué entendemos o qué es lo que se entiende por relaciones tóxicas, familia tóxica, y cómo lo ve él, cómo lo vemos individualmente. A ver, Olga Marina levantó la mano, Gloria Elsa levantó la mano, entonces vamos a darle la palabra a Olga Marina. Yo creo que son cuando en las familias hay esos comportamientos que como son tan repetitivos y tan repetitivos, oía una palabra el otro día que me pareció chévere y es que terminan legitimizándose, como que así somos y uno se acostumbra a que la gente le vive a uno diciendo y diciendo y diciendo lo mismo hasta que uno termina convenciéndose de eso que le están diciendo. Y uno a la vez también lo repite. Para mí esa es un comportamiento tóxico en una familia. Pero, ¿qué es lo tóxico? ¿Qué es lo que se repite? Por ejemplo, es que yo soy torpe porque siempre me han dicho que yo soy torpe. Okay. Entonces termino legitimizando, sí, yo soy torpe, yo nací torpe y veo la torpeza en mis hijos y me imagino que ellos la verán también en sus hijos. Ok, muy bien. Y pues en la mayoría de los comportamientos. Y hablemos pues de violencia o gritos o maltratos. Ay, perdón. Timbraron y mis perros ladraron. Tranquila. Ok, sus perros tóxicos. Esos sí son tóxicos. Muy bien. Ok, bueno, muchas gracias, Olga Marina. Gloria. Bueno, mi concepto, porque la verdad no he leído sobre el tema, es de pronto en aquellas familias donde existen alguno o algunos miembros que se ven como víctimas o que se victimizan por comportamientos que se dan en la familia, que se repiten y que no se hace nada por cambiarlos o modificarlos, sino que se queda ahí y siempre el mismo sigue siendo como la víctima y obviamente los otros terminan siendo casi que agresores. Muy bien. Okay. Muy bien. Gloria Estela. Claudia. Buenas noches. Ah, sí. Sí, Gloria, qué pena, qué pena. Gloria Estela Arias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas, no sé, como la intimidación, los silencios incómodos, incómodos y dolorosos, ¿no? La invasión del espacio, la invasión de sentimientos, la invasión de comportamientos o acciones, donde se manipula para que uno actúe o el otro actúe diferente. El hecho de juzgar, lo que hemos hablado en tantas clases, yo bueno, tú mala. El hecho de imponer, impongo la forma de pensar, de sentir, y si no lo aceptan, pues el hecho de que usted sea diferente ya no forma parte de mi equipo, entonces se convierte en mi adversario. Y las formas de violencia, por tocar algunas, verbal, física, económica. El tema de la victimización de cualquiera de las dos partes.
dependiendo lo que me convenga. Entonces yo me escudo ante mis errores, o la otra persona suele ser la víctima para salirse siempre con la suya, y las múltiples formas de degradar al otro, en sus formas, en sus gestos, en sus palabras, y en lo que alguna de ustedes decía, el hacerle creer, al reiterarle tantas veces errores o formas diferentes, es invitarlo a que se crea eso y de esa manera degradarlo. Eso por nombrar algunas. Ok, gracias, Claudia. Está Claudia y Ciro, y vamos a cerrar aquí esta rondita. Bueno, gracias Guillermo, maestro Ricardo, un gusto poder estar acá. Buenas noches para todos. Yo en medio de todo fui la responsable de este conversatorio porque fui quien planteó ese texto en el grupo el 5 de diciembre. Y lo planteé porque me surgen muchas preguntas frente a situaciones en las que he trabajado en terapia con mis pacientes, en donde encuentro que quien viene al proceso, sí, quien viene al proceso de reparación, de sanación, de encontrar en ese árbol y en esa raíz todo lo que ocurre en su propia vida, pues tiene una intención sentida y ha hecho mucho trabajo, no solamente terapéutico, sino espiritual incluso, de sanación, con diferentes alternativas terapéuticas. Sin embargo, al llegar a casa o al enfrentarse de nuevo como a ese sistema familiar, se encuentra que no hay cambios, pues, de alguna forma en los otros, ¿no? Entonces es como si se invisibilizara lo que está ahí presente, ¿no? Es como si esta persona trabaja en su proceso y lo repara y lo sana de alguna forma, pero hay miembros de la familia en quienes no ven la situación y no tienen como esa apertura al proceso, ¿me hago entender? Entonces, de alguna forma, pensaba yo que a veces también la distancia y el tomarse como ese espacio, más bien desde otro lugar, podría ser incluso hasta más sanador. Entonces, justo en ese momento me llegó ese texto, entonces por eso lo planteé, porque siento que en algunos momentos, como lo has dicho Gloria y Olga cuando intervinieron ahora, hay ciertas cosas que no se movilizan tan fácilmente, me hago entender, es decir, por más que yo le haga un trabajo, por más que yo le haga un proceso, por más que yo le haga una pedagogía familiar a mi tema, como alrededor mío, pues, si no se mueven los demás, pues finalmente yo a veces también necesito un poco tomar esa distancia y tener como otra observación frente a la situación. Entonces, pues lo planteo desde ahí, ¿no? No sé si el término sea tóxico, porque también trae un juicio implícito ahí en la misma palabra, ¿no? Como fuerte también. De pronto podría usarse otro calificativo, no se me ocurre cuál. Entonces, es como eso, ¿no? Como tengo mi trabajo, he hecho mil cosas, pero finalmente llego al espacio y el escenario es un escenario supremamente contaminante para mi trabajo que ya he realizado, que he avanzado. Ok, muy bien, gracias. Ciro, bienvenido. Estás sin micrófono. Ya, ahora sí, ahora sí. Okay. Buenas noches, Ricardo, Marta, Guillermo y a todos los que están acá. Qué rico volverlos a ver y estar otra vez con ustedes. Pues yo creo que siento que las familias tóxicas es donde en la memoria familiar hay grabado una serie de patrones y creencias. Patrones como la violencia, maltrato, enredos, conflictos, y muchos más que generan una energía muy negativa y generan una zona de confort que nos cuesta salir de ella y que día a día se va aumentando de una manera significativa al punto de que el sistema lo repite, o sea, cada uno de los miembros del sistema busca cómo repetirlo inconscientemente. Me atrevo a decir que también generando como parejas amarradas que se acostumbran tanto a ciertos comportamientos que les cuesta salir de ahí, que están conectadas es por los dolores y por
y por las rabias y por una cantidad de emociones negativas. Entonces, eso definitivamente causa una energía negativa que nos acostumbramos tanto a ella que nos cuesta salir de ahí. Romper esos esquemas son bien complicados, es aprender a ser desleales. Debemos ser desleales al sistema y siento que esa es la parte más difícil para poderlo lograr. Romper esos, llegar a esos registros del pasado y transformarlos de una manera significativa, pues siento que es lo más difícil. Y mucha gente se acostumbra a ello y busca inconscientemente, incluso cuando buscan las parejas, buscan parejas con las mismas características y familias con las mismas características para poder repetir las historias. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos recogido una serie de ideas de las personas que están y que nos han aportado sus puntos de vista. Y bueno, no sé si Marta Sonia nos quiere ayudar y empezar a opinar un poco sobre la cuestión de las familias tóxicas. Por aquí hay también en el chat varias frases. Voy a mirar de algunas contribuciones. Familia tóxica, dice la familia tóxica, dice María Consuelo, disminuye y no deja crecer. Tóxico, que contiene veneno o que causa envenenamiento, aplicado a las familias, son actitudes o comportamientos que envenenan las relaciones familiares. Luz Miriam nos dice que donde hay una alteración de la pertenencia hay desorden y desequilibrio. Muy bien, ok, muchas gracias. Entonces, pues quisiera a ver si Marta Sonia. Sí. Yo siento que cuando Claudia planteó el tema, de alguna manera buscamos todos una solución y estamos esperando como esa varita mágica para realmente ser una luz en el camino. Y lo que yo pienso o lo que le digo a mis consultantes es, y voy a plantearlo acá, de alguna manera es mirar el tema del orden, porque definitivamente cuando nosotros estamos esperando la solución afuera, en la familia, y nos quedamos mirando y es lo único que podemos ver afuera, pienso yo que es el camino más largo y el más equivocado. Yo creo que ese orden necesitamos buscarlo adentro. Y adentro de nosotros, yo no encuentro mejor solución que la pregunta. Y la pregunta que yo quiero plantear ahorita es, como parte de la solución, es ¿yo quiero la razón o yo quiero la relación? Y como todos sabemos, esa relación es en nuestro interior. Y desde donde yo entiendo, y Ricardo y Guillermo, no sé si estén de acuerdo con mi apreciación, ese orden que nosotros buscamos establecer es mental. Y ese lugar que buscamos ocupar es mental. Cuando yo me arreglo adentro, yo puedo dar algo afuera. Pero si yo espero de afuera para arreglar dentro de mí, el camino va a ser largo. Yo le decía a una de mis consultantes, ¿te has planteado esta pregunta? Frente a esta situación que aún no ordenas en tu cerebro, ¿quieres la razón o la relación? Porque de algún lado tenemos que partir para aprender a ver la toxicidad. ¿Está afuera o está adentro? Es lo que yo quiero plantear. Muy bien. Ricardo. Pues miren, yo quisiera seguir esa línea de Marta Sonia en términos como de hacer preguntas. Y cuando pensaba un poquito de cómo alimentar este rato, la pregunta es, por supuesto, como ya se ha planteado, es ¿cómo son las relaciones tóxicas? Y lo primero que se me ocurrió fue, oiga, cada uno de nosotros podría hacerse la pregunta de
quién de mi familia tiene un comportamiento que en mi opinión es tóxico. Es decir, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, uno no es tóxico gratis. Es que hay comportamientos tóxicos y eso se aprende en la familia. Y por eso la gente habla, en mi opinión, de familias tóxicas y personas tóxicas. Y cuando uno es capaz de ver a quiénes otros de mi familia son tóxicos, entonces uno va por ese camino que decía Ciro, de leer la memoria familiar desde la toxicidad en comportamientos concretos. Y lo segundo que se me ocurría era que frente a lo tóxico, hay dos cosas que a mí particularmente me llaman la atención. Una es cómo lo tóxico contamina, pero a veces lo tóxico es el recurso con el cual yo intento proteger. Y en ese sentido la pregunta sería, ¿con cuáles comportamientos tóxicos yo contamino a otros, pero con cuáles comportamientos tóxicos yo pretendo protegerme o proteger a otros de los míos? Y al explanar un poco eso, creo que ya todos estamos de acuerdo en plantear cómo y qué es una pareja tóxica, cómo se comporta una pareja tóxica, y la palabra clave pareciera es cómo se relaciona una pareja tóxica. Y ahí uno ya sabe que hay una ruta, y la ruta es ¿qué son los papás tóxicos? ¿Cómo es eso? ¿Por qué una pareja tóxica pasa de ser conyugalidad tóxica a paternidad tóxica? Y cómo eso parentalmente se puede leer y cómo es que los hermanos se equipan para relacionarse de una manera tóxica. ¿Y qué necesitan las personas y las familias si la relación es tóxica? ¿Qué necesitarían para desintoxicarse? Y indudablemente siempre me hago la pregunta, ¿cuáles son las emociones básicas aplicadas a? Y en este momento la pregunta concreta es, si establecemos relaciones tóxicas, ¿cuáles son las emociones básicas de las personas tóxicas? ¿Y cuáles son las emociones básicas de las familias tóxicas? Porque allí hay patrones con los que unos y otras se identifican. Pero también me llama la atención es que así como si esto se llama orden y esto se llama desorden, si esto se llama equilibrio y esto se llama desequilibrio, yo también me hago la pregunta de si por aquí somos tóxicos, por aquí cómo somos. Y ahí me parece que hay una cosa que es muy interesante, incluso culturalmente. Mucha gente, como lo indicaba ahora, tiene una facilidad increíble para juzgar diciendo que tal persona o tal familia es tóxica, que la pareja es tóxica, que un hijo es tóxico, que un hermano es tóxico. Y la pregunta es, ¿y cómo se podría llamar a las personas que por aquí se ven como tóxicas y cómo se podrían leer por acá? Y entonces yo pensaba, ¿será que a eso se pueden llamar personas saludables, familias saludables, familias sanas? Acuérdense que todo el tiempo estamos hablando de sanar. Uno podría decir que sanar tiene que ver con recomponer algo frente a un comportamiento tóxico. Y si uno quisiera ir más lejos, yo decía, ¿será que al hablar de familias y personas sanas y saludables, también uno podría hablar de personas pacíficas? Porque cuando pensé en las emociones de las personas y las familias tóxicas, ya todos conocemos las emociones básicas de enojo, culpa, miedo, pero también que eso está conectado, como alguien muy bien lo dijo, con palabras y comportamientos. Y en mi opinión, la toxicidad es una forma de violencia. Es una forma de violencia incluso a veces extrema. Y por ese camino, yo decía,
pedagógicamente deberíamos contribuir a hablar de familias sanas, de familias saludables, de ser pacíficos, es decir, de establecer relaciones de pareja donde, a pesar de la toxicidad, también hubiera y pudieran existir espacios de comunicación, de respeto, de ayuda, de apoyo. Es decir, que en una palabra lo que quisiera señalar es, no hay familias químicamente puras como tóxicas y no hay personas químicamente puras como tóxicas, porque tampoco los hay familias y personas químicamente puras en términos de saludables, sanas o pacíficas, ¿no? Es que la vida incluye lo uno y lo otro. Y en ese sentido, uno podría decir eso que estaba planteando Marta Sonia, ¿no? Y es qué desequilibrio hay entre desorden y ser tóxico, qué relación hay entre desequilibrio y ser tóxico, y al ser tóxicos, ¿a quién estamos excluyendo? Y para mí la pregunta mágica es, ¿qué es lo que uno necesita ver en su propia vida frente a la toxicidad? Pero ¿qué es lo que podríamos ayudarle a ver a otros para que se volvieran más sanos, para que fueran más saludables? Entonces, quisiera como que esa primera parte, simplemente ahí devuelvo en términos de algunas preguntas que formulé respecto del tema. Y si eso ayuda y si eso ilustra para seguir ampliando el panorama, porque ahí hay cositas muy interesantes en términos, por ejemplo, de lealtades y deslealtades con la toxicidad, como la memoria familiar puede llevarnos a usar comportamientos tóxicos y eso se vuelve un tema casi que de verdad inconsciente, ¿no? Es decir, mis emociones pueden estar amarraditas a una experiencia de enojo profundo con otros, y el enojo profundo con otros muchas veces se expresa de una manera violenta. Bueno, gracias, Ricardo. Mira, yo quisiera hacer un aporte sobre lo siguiente. Primero, como que estaba buscando por aquí cuál es la definición de tóxico y dice que es una sustancia, o en este caso una persona, que es venenosa, que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de su actividad, ¿no? Y como ustedes lo dijeron, se le dice a aquellas personas que, aunque no nos demos cuenta o aún sin ser muy evidentes en su actuar, hacen que el ambiente se llene de negativo, de emociones negativas. Pero yo los invito a hablar de pertenencia, orden y equilibrio para tratar de entender qué es lo que la gente ha dado en llamar tóxico. Y yo creo que principalmente llamamos tóxico a una situación en la cual lo que se rompe es el orden, en la cual lo que está en peligro es el orden y los límites. Cada persona dentro del sistema tiene un espacio, tiene un lugar, y lo que siente cuando habla de tóxico es que alguien le invadió su espacio, se metió a no respetar ese espacio. Creo que lo tóxico tiene que ver principalmente con la amenaza al orden y a los límites dentro del sistema, el lugar que cada uno de nosotros tiene dentro de su sistema familiar. Uno oye personas y ahora lo otro que quiero mirar ahí, y es que desde el punto de vista del orden, pero desde el punto de vista del amor, todas las personas, todo lo que hacemos en la familia es por amor. ¿Sí? Respetar al otro es por amor.
pero irrespetar al otro y no reconocer sus límites es por amor. Entonces uno siente que el hermano me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Y decimos, ese es un hermano tóxico. Yo me siento en el derecho de decirle a mi hermano o a mi hermana qué es lo que tiene que hacer con sus hijos. O yo como mamá o como suegra, me siento en el derecho de decirle a mis hijos y a su pareja qué es lo que tiene que hacer con sus hijos. Y entonces a esa suegra que nos dice eso le decimos la suegra tóxica, porque se está metiendo en mi espacio, me está violando el límite, pero no nos damos cuenta del amor. Eso como una primera, digamos, reflexión que es como de qué está hablando lo tóxico. Y puede ser que tenga que ver también con la pertenencia, o puede ser que tenga que ver con el equilibrio. Claro que sí, pero fundamentalmente creo que está hablando de no respeto al orden. Pero ahora quiero que miremos el tema que Claudia nos envió, el temita, porque es que es interesante. Dice Alejandro Jodorowsky, en casos de familias realmente tóxicas, póngale cuidado a esto, es aconsejable y posible cortar con todos ellos. Y aquí entonces a mí me surge una pregunta. Después dice, yo lo hice, dice Alejandro. Yo lo hice. Me fui de Chile a los 23 años y nunca más volví a ver a mi familia. Eran seres tóxicos. A ver, entonces, hay un trastorno en el plano del orden, pero la solución que este autor nos plantea está en el orden de la pertenencia. Como son tóxicos, entonces yo tengo que romper, cortar. Y no sé si la solución sea amenazar la pertenencia. La pertenencia es lo que menos se puede amenazar. Además, porque es imposible. En la familia nosotros pertenecemos porque hay un vínculo biológico. Y si además del vínculo biológico se suma que yo tengo rabia porque mi hermano o mi hermana me están irrespetando mi lugar, el orden, y yo lo que lo amenazo es con, ya no voy a ser su hermano, ya no voy a ser su hermana, con la pertenencia, no estoy seguro que esa sea la solución. No sé, ahí les dejo para... Entonces, bueno, Ricardo, con estas reflexiones pues vamos a seguir avanzando y voy a darle el lugar a Anita y luego a Ciro Alberto. Anita Teresa, la Tere. Anita, ¿está sin micrófono? No está. Dale, Ciro. Ahorita, Ciro. Hola, gracias. Yo quisiera aportar lo siguiente. Ricardo habla de los sistemas de protección. En los sistemas de protección yo siento que la manera de que nosotros protegemos nuestros muertos, digámoslo así, cómo protegemos esos dolores, esas rabias, esas emociones negativas de una u otra forma, es a través, siento yo que es a través del ego, de la soberbia, de la arrogancia, que de una u otra forma generan una barrera para que no me toquen, porque si me tocan la vida me duele. Entonces quería aportar esa parte. Y la otra es que
Hablábamos del planteamiento que dice el autor de ese texto, que no volvió a ver a su familia. Yo también opino que no se puede amenazar la pertenencia. Entonces, en ese caso yo siento, porque pues, yo he vivido en mi propia vida de una persona tóxica, entonces yo simplemente lo que hice fue excluir esas emociones y esos comportamientos negativos, pero a la persona lo incluí en mi corazón y lo acepto y lo reconozco tal y como es, sin que me deje afectar. Entonces, yo siento que no se puede afectar la pertenencia, pero el orden está en que esas emociones y esos comportamientos, yo puedo ser desleal a ellos, transformarlos y aprender a ser leal a mí mismo y no poner en riesgo ni mi tranquilidad, ni mis cosas, ni mi salud. Entonces, yo sé que es un proceso muy difícil, pero se puede lograr. Entonces, al incluir a la persona, aceptarlo y reconocerlo tal y como es, no estoy amenazando la pertenencia, le estoy dando un orden y estoy generando un equilibrio en mi vida. Ese era el aporte que quería dar. Muy bien. Gracias, Ciro. Vivi. De acuerdo con Ciro, sí, todos los aportes que han dicho realmente apuntan a lo que es la toxicidad. Yo creería que también un factor clave, aparte del orden, yo lo veo es desde el entorno, todo lo que haga daño es un desequilibrio, ¿sí? Entonces ahí juega este factor un papel muy importante y si bien es cierto, pertenecemos y tenemos un árbol genealógico que respetar y no perder de vista y honrarlo, definitivamente prima la individualidad. Es decir, si en mi árbol hay algo que me afecta, me daña como individuo y no me permite crecer y no me permite, qué sé yo, valorar la vida porque todo ese entorno tóxico me afecta, pues simplemente hay que poner distancia, ¿sí? Con eso no vamos a dejar de ser familia, no van a dejar de ser importantes, pero sí creo que se debe poner en distancia y creo que es algo que también es valioso y no entrar a juzgar, ¿sí? Porque cada uno tiene su comportamiento desde sus vivencias, así todos vengamos del mismo papá, misma mamá, pero crecieron en tiempos diferentes y les tocaron cosas diferentes. Es simplemente, yo pienso que el poner distancia es importante a veces, ¿sí? Si yo me estoy viendo afectado y quiero hacer de mi vida algo diferente, al poner distancia, creo que esa rama de ese árbol puede florecer, puede prosperar y puede salir de ahí un gran ser humano, ¿sí? Y obviamente no dejar de reconocer de dónde venimos, quiénes son nuestra familia fundante y demás, pero darle paso a esa familia conyugal que se tiene para que sea algo diferente, ¿no? Para que definitivamente hay que tener una deslealtad con ese tipo de comportamientos o ese tipo de individuos al interior de la familia. Ok, listo. Gracias, Vivia. ¿Ciro volvió a levantar la mano? Sí, señor. Cuéntame. No, quisiera aportar me parece que es importante tener en cuenta el origen. O sea, cuando yo veo el origen en la parte transgeneracional, puedo llegar al punto de que al entenderlo y comprenderlo, puedo lograr transformarlo. Entonces me parece importante el aporte del origen. O sea, tenemos que encontrar el origen. Bueno, gracias. Catherine. Catherine. En mensajes escritos Sí. ahí. Ok. Bueno. No sé bien en quién habías quedado. En Catherine. Ah, donde habías terminado. Habíamos hablado hasta... Es que me llamó la atención que Gilma, a raíz de las preguntas que hizo el doctor Ricardo,
escribió, ¿qué me invita a trabajar en mí las personas tóxicas? Ajá. Y eso es algo que lo hace a uno replantearse muchas cosas con respecto a lo que se vuelve importante para mí con las personas cercanas a mí. Entonces, ellas que me vienen a enseñar, no siempre, ay, el malvado que vino o el que me abandonó y se fue, o el que hizo o no hizo algo que yo quería, sino que me está mostrando a mí como ser humano y por dónde va exactamente esa muestra de lo que hace. Entonces, también aquí, Lía Victoria, bueno, pide disculpas por conectarse tarde, pero queremos recordarle que está siendo grabada y monitoreada. No, mentiras, está siendo grabada, entonces se va a poder adelantar, porque a todos ustedes les vamos a hacer llegar el link de esta grabación y para quienes quieran pueden descargarla. Ok. Gracias, Ana Raquel. Mira, eso que tú dijiste de qué me invita a pensar es un concepto que desde la programación neurolingüística también lo podemos ver, si Marta Sonia nos recuerda, y es que la comunicación es una cosa en dos vías. Si alguien a mí me saluda amablemente y me dice, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Pues yo le contesto amablemente. Pero si alguien me saluda de una manera agresiva, pues entonces yo le contesto también de manera agresiva. Y ese es el asunto. Ahora, la otra es que yo generalmente miro lo que viene, como dijo Marta Sonia, lo que viene de afuera, pero no miro lo que sale de aquí para allá. Y ese es el asunto y esa es la invitación que nos hace Ana Raquel, ¿no? ¿Cómo es que alguien tiene algún comportamiento que yo considero tóxico, pero yo he visto cuál es mi mensaje de aquí para allá? Entonces es como la pregunta. Ricardo. Guillo, es que al oírte y al mirar la pregunta que hicieron ahí, yo pensé en lo que se llama las neuronas espejo, ¿sí? Las neuronas espejo, una forma clásica de aplicar eso es cuando hay una pareja tóxica, uno lo que podría decirle a la persona es, Claudita Salgado, prende tu micrófono. Listo, maestro. Eso, es como si yo le dijera a Claudia, Claudia, todo lo que me gusta de ti está en mi familia, pero todo lo que me disgusta de ti también está en mi familia. Ahora dímelo tú. Todo lo que me gusta de ti está en mi familia. Y también lo que no me gusta está en mi familia. Lo que no me gusta de ti. Eso. En ese sentido, una pareja no se junta gratis, pero no establecemos relaciones gratis con nadie. Y eso tiene una fuerza muy importante porque uno puede conectar eso con, oiga, ¿qué es lo que a mí me enseña otra persona? Que es por donde vi como que iba la pregunta. ¿Sí? Es mis reacciones tóxicas encuentran eco de como neurona espejo en el comportamiento que tiene la otra persona. Pero la otra persona me toca el alma a mí. Voy a decirlo de esta forma. Cuando ayudamos a otras personas, siempre estamos en esa sensación de justo yo le ayudo, pero también me tengo que dar permiso de cómo la persona que viene a buscar ayuda me está ayudando a mí. No sé si me hago entender, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hacemos consulta, uno sí, ayudamos a otros, acompañamos a otros a que pongan orden, a que revisen sus emociones, a que se miren dentro de su árbol, a que se lean dentro de los suyos. Pero también hay otra cara que tenemos que aprender a mirar y es cuánto me enseña esa persona a mí. Vamos a decirlo de esta forma. ¿Qué es lo que la persona que busca ayuda me enriquece para que yo haga, que yo sane mi propia experiencia fundante? Y en ese sentido, yo quisiera aprovechar para conectar con eso que planteó Guillermo, porque sí, yo sí creo que la toxicidad
tiene que mirarse desde un tema fundamental, que es la amenaza a la pertenencia. Y todo el mundo sabe, y el texto creo que lo dice, cuando el autor dijo que él resolvió irse de Chile y nunca más volvió porque su familia era muy tóxica, uno dice, él encontró una solución para protegerse. Y eso es respetable. Él de alguna manera entendió que tenía que protegerse. Entonces yo como que me hice la reflexión, mire, toxicidad tiene que ver con contaminar a otros, toxicidad tiene que ver con invadir a otros, como alguien ya lo dijo sabiamente, toxicidad es también una forma de victimizar, pero toxicidad también sería una manera de protección. Y en ese sentido, yo digo, hay situaciones que en términos de protección piden excluir. Protección pide excluir. Es decir, ¿será que es válido romper la pertenencia para salvar la protección? Y entonces lo pongo en términos concretos. Un abuso sexual, el maltrato, la explotación de las personas en cualquiera de sus manifestaciones, todo aquello que atente contra la integridad emocional, todo aquello que atente contra la integridad moral, pero todo aquello que ponga en riesgo el perder la vida, ¿no sería una respuesta de alguna manera, si no totalmente válida, si respetuosa en términos de protección? Más aún, el homicidio de alguna manera sería la forma más extrema de defenderse o de protegerse de la toxicidad. En pocas palabras, cuando uno escucha todos los días el tema de los feminicidios, ¿no? Que entre otras tienen en sí y per se una exclusión, porque no solo mueren mujeres, mueren hombres y mujeres. Y por eso yo lo planteo como en términos de homicidio. Entonces, el homicidio de un menor, el homicidio de un joven, el homicidio de un mayor, sea un ser humano bisexual, heterosexual, homosexual, joven, grande o viejo, de alguna manera muestra primero el elemento tóxico, pero también muestra, y yo estoy pensando en las medidas de protección que, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los jueces de la República hacen para defender a un niño de papás tóxicos, o cuando la vida de las personas se siente amenazada. Entonces, en ese sentido, yo leía que el texto de Jorodowski puede ser que la sensación de toxicidad, de contaminación, de invasión a su espacio, casi que lo que le dijo fue, de alguna manera a él, es el único recurso de ser desleal, es huya, es váyase, es aléjese. Pero cuando uno le da la vuelta a eso, uno sí se hace la pregunta, oiga, ¿y la toxicidad más profunda con quién es? Y entonces yo vuelvo siempre como a la raíz. Y de alguna manera mi reflexión es el comportamiento tóxico, de alguna manera se conecta profundamente a la raíz con el primer amor de mi vida, que es mi mamá. Y se los dejo para que lo miremos al respecto, porque de alguna forma, en ese sentido, sanar a la mamá estaría conectado con ser sano, con ser saludable. Pero no sanarla nos haría o nos equiparía con ingredientes de relación montados en lo tóxico, en el miedo, en la rabia, en la culpa, en la exclusión, en qué es lo que yo necesito hacer para protegerme. Y de alguna manera, todos sabemos que las personas muy enojadas, cuando se corren un poquito a la máscara del enojo, terminan siendo personas totalmente indefensas y vulnerables. Voy a decirlo de esta manera. Es que a veces los comportamientos tóxicos son solamente una expresión de defensa ante el dolor de la vida.
¿vale? Y en ese sentido, yo creo que cuando uno recibe gente en consulta, uno tiene a veces una sensación de descubrir el lado amoroso de personas que son terriblemente bravas, ¿no? Yo he aprendido como que hay gente que intenta resolverlo todo desde la rabia, pero no como un cuento teórico, sino como una experiencia profundamente personal. O sea, de alguna manera, muchas veces todos, en ciertas áreas de la vida, intentamos resolver desde la rabia, desde el miedo, desde la culpa, y eso se llaman comportamientos tóxicos, ¿no? Y esos comportamientos atentan contra la pertenencia, pero generan desequilibrios y generan desorden, ¿no? Entonces, como siempre, lo que a mí me gusta de pensar en la pedagogía como un método es cuántas veces ese es el recurso para que uno se diga a uno mismo que de mi propia vida en tal área determinada está en desorden, a quién yo tengo excluido, a quién necesito ver para sanarlo, y otra vez entonces uno se conecta con ¿y dónde están las raíces? ¿No? Y entonces uno dice, mire, ser tóxicos tiene mucho que ver con memoria familiar, pero ser pacífico tiene todo que ver con memoria familiar. Y entonces allí hay un dilema y es poquito a poco construir, porque ya lo insinuamos, no hay comportamientos químicamente tóxicos, pero no hay comportamientos químicamente pacíficos. Hay una mezcla en el ser humano de lo uno y de lo otro, y el proceso de sanar es justamente tratar de ajustar, tratar de poner el orden y tratar de ver hasta dónde yo me puedo reconciliar con mi raíz, ¿no? Entonces, cuando yo leía el texto de Jodorowsky, lo primero que me pasó por la cabeza fue, pues el hombre está de entrada excluyendo. Pero la pregunta que me hice después fue, ¿y si el dolor de la toxicidad es tan fuerte, no sería que el hombre lo que encontró fue el mecanismo de defensa que le permitió protegerse para seguir adelante con la vida? Vamos a decirlo de esta manera. Ustedes han escuchado gente que dice, y a partir de ese día mi mamá dejó de ser mi mamá, mi papá dejó de ser mi papá, o a partir de ese día ese hijo o esa hija dejaron de ser mi hijo o mi hija. Y yo creo que eso es de la vida real, que ese es el tema concreto de una cultura violenta, de una cultura excluyente, en donde nos cuesta mucho ser pacíficos. Ricardo, de eso que tú estás hablando, se me viene otra cosa, y es cómo la definición, o pues cómo definir una relación como tóxica, en eso se juega mucho también a la inocencia y la culpa. Es decir, cuando decimos tóxico, yo digo que el otro es el tóxico y es el culpable y yo soy el inocente, y jugamos ahí a ser inocentes y culpables. Y nosotros desde la pedagogía sabemos que ni tú tan culpable ni yo tan inocente. Es decir, aquí hay un juego, si se quiere seguir hablando de tóxicos, en donde tú lo eres y yo también lo soy. Porque jugar a inocentes y culpables tampoco resuelve el asunto. Eso, ¿Sí? muy bien, sí, muy chévere. Sí, creo que se conecta bien. Creo que se conecta bien. Y mira, en ese sentido, para ir más lejos, y si uno dijera la toxicidad es una lealtad, entonces, ¿cuáles serían las alternativas de deslealtad para salir de la toxicidad? Muy bien. ¿No? Ok. Eso Ok. sería una pregunta que nos llevaría a decir, oiga, venga, miramos a fondo, porque ya sabemos, creo que todos lo tenemos absolutamente claro, el proceso tiene de todo menos de fácil. Es decir, cómo ser desleales a lo que hemos planteado siempre como desorden, como exclusión, y es cómo ser desleales a las profundas rabias que tenemos en la vida. ¿Cómo? Ok. Ah, pero tú nombraste algo de el dolor con mamá y creo que Marta Sonia nos puede ayudar a recordar aquellas heridas que tenemos desde pequeños, ¿no? Marta Sonia.
Dame un segundo que tengo un poquito de bulla aquí. Ok. Pues ya de alguna manera Ricardo nos estaba hablando del miedo, de todo este tipo de cosas, pero definitivamente hay muchas heridas que a veces, si no las vemos, no vamos a poder trabajar en esa toxicidad que muchas veces nosotros mismos sin darnos cuenta estamos generando, porque pues tampoco somos personas que hayamos logrado ya la santidad, que es para los que están en otro lado y no aquí en el planeta Tierra. Pero de alguna manera el fácil de grabar es con una especie de acróstico y, y esa primera herida es la de la traición. Todos nos sentimos, o algunos de alguna manera, en algunos momentos nos sentimos traicionados porque esperábamos una cosa y nos resultó otra. Y recordemos que esto se da en la infancia, donde de alguna manera, de los 0 a los 7, no estamos razonando, estamos sintiendo. Si todo esto que yo siento y tengo almacenado en mi inconsciente, yo no lo veo, entonces va a salir con algún comportamiento de alguien que me rodea sin darme cuenta, vuelvo y me siento traicionado y se me va la vida entera sintiéndome traicionado. Y ahí podríamos anotar la T para que no se nos olvide. Y podemos continuar con la R, que ese rechazo que yo siento a veces a mis mismas opiniones, o ante alguna situación, ese abandono que se dio en la vida de parte de eso que yo esperaba, porque yo creo que es importante recordar que muchas veces no es lo que sucede, sino lo que nosotros interpretamos de lo que sucedió. Y eso que interpretamos es un sentimiento que en el momento que lo vemos lo podemos sanar. Entonces llevamos la T, la R, la A, ahí decimos tra, y continuamos con la H, que es esos momentos de humillación que sentimos. Y yo pensaba mucho en estas heridas cuando leí el texto que nos planteó Claudia, porque de alguna manera esta persona se siente muy humillada, y esa es la H, la de la humillación. Y al final, todo esto anterior nos produce esa I de la injusticia. Entonces, ¿quién en el planeta Tierra no ha vivido situaciones de injusticia o ha interpretado que alguien a su alrededor está cometiendo una injusticia, pero al hablar con esta persona dice, no, es que lo hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, nunca fue injusto y se hizo, como planteaba Guillermo ahorita, desde el amor? Y hasta qué punto, como nos decía Ricardo, nosotros debemos ver la toxicidad como sin ver realmente eso de lo que nos está hablando, del orden, del lugar, de la pertenencia. Yo los invito a que nos demos cuenta y que nos preguntemos de estas 5 heridas, ¿yo cuál tengo? De hecho, es uno de los temas que planteamos en el diplomado, y que buscamos de alguna manera dar herramientas para poder ver, porque al final de lo que se trata es de poder ver. Cuando yo puedo ver una situación, yo la puedo cambiar. Si yo no la puedo ver, yo no la puedo cambiar. Si ni siquiera me planteo si yo tengo alguna de estas heridas o algún comportamiento de alguien la activó en mí, puedo sentir que me están quitando el lugar. Puedo sentir que
que hay algo que ordenar en mi vida. O puedo sentir incluso con estas heridas que yo no pertenezco a este sitio. Y cómo sentir que yo pertenezco a un sitio donde, como planteaba Guillermo ahorita, ha habido abusos, donde planteaba Ricardo, ha habido abuso incluso hasta sexual. Díganme si esta persona no se va a sentir traicionada, rechazada, abandonada, humillada, y siente que la vida es injusta con ella. Así que pregúntense, ¿cuántas de estas heridas tiene esta persona que está siendo tóxica? ¿O cuántas de estas heridas tiene esta persona que está interpretando que el otro es tóxico con ella? Vale la pena plantearlo. Muy bien. Muy bien. Mira, y ya que nombraste al diplomado, Guillermo, ¿por qué no? Creo que es momento de que hablemos un poco del diplomado. Ok, sí, muy bien. Bueno, yo quisiera como cerrar la visión que podremos tener de aquello que llamamos toxicidad, hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado aquí desde la pedagogía familiar sistémica. Y es, ¿qué es lo que llamamos toxicidad? Que desde los tres principios de los sistemas, o desde los tres principios de los órdenes del amor, pertenencia, orden y equilibrio, pareciera que es en principio una alteración de los órdenes del orden. Y cómo parece que lo que se está amenazando con esos comportamientos que podemos llamar tóxicos está es como invadiendo espacios. Pero como dijo Ricardo, la reacción de defenderse, la toxicidad puede ser también una forma de defenderme de seguramente otros comportamientos tóxicos que vienen de más atrás o que son anteriores o que vienen de papá y mamá o que vienen de mis hermanos. Entonces yo me vuelvo tóxico también. Es decir, no podemos descalificar de entrada lo que llamamos tóxico, sino lo vemos como un mecanismo, como un método donde yo me defiendo de otras situaciones. Y es un intento finalmente de restablecer algo, de restablecer el orden. Algunos pueden ver que excluirme es la solución, o excluirlos a todos es la solución. La invitación es si podemos excluirlos, empezando porque realmente no se puede. Cuando yo excluyo del todo, sigo ligado por la rabia. Sigo conectado por la rabia. Entonces no estoy excluyendo. No me estoy alejando realmente. Pero tiene que ver entonces con aquellas cosas de la pertenencia y digamos que la primera amenaza a la pertenencia que muchos seres humanos hemos tenido es aquello que hablamos de amor interrumpido, es decir, la separación de mamá. Y ahí está la primera herida, ¿sí? La primera herida que en términos de lo que nos habló Marta Sonia sería el abandono. La sensación de abandono son las primeras heridas. De modo que podemos como ir cerrando el cuento de lo tóxico como un intento de solución de algo que está o en desorden, o en desequilibrio, o excluido. Y esa sería como la puerta de entrada para lo que vamos a hablar ahora, que es un diplomado que estamos promocionando ya en su tercera versión, en su tercer año, que hemos realizado con
mucha alegría y con mucho orgullo, donde ha estado Marta Sonia y Ricardo y yo, compartiendo lo que nosotros en nuestra experiencia hemos aprendido de pedagogía familiar sistémica, de los órdenes de los sistemas humanos, de los órdenes del amor, y estamos invitando pues a que realmente aquí, en la pedagogía familiar sistémica, de pronto podemos encontrar herramientas para que aquello que llamamos toxicidad y que realmente puede ser tan desastroso en las relaciones, que puede llevar al homicidio, a la agresión, a la muerte de los niños, pues aquí nosotros creemos que realmente la pedagogía familiar sistémica nos da una claridad sobre cómo organizar, cómo darle una luz de esperanza a los seres humanos, cómo darnos una luz de esperanza de ser más pacíficos, entendiendo que todos pertenecemos, que todos tenemos un lugar, que todos cabemos y que hay un equilibrio entre lo que nosotros recibimos y lo que nosotros damos. Y esa es la invitación a que quienes estén interesados en el diplomado y en aprender más y adquirir las herramientas, no es solamente aprender, sino adquirir las herramientas para su propio desarrollo personal o para su desarrollo profesional, lo encuentren en esta actividad académica que es el diplomado. No sé, Marta Sonia, Ricardo. Mira, yo diría que desde hace 3 años, cuando nos planteamos la posibilidad de hacer un diplomado, de alguna manera lo que hemos ido haciendo con el paso del tiempo es enriqueciendo, reuniendo, organizando, sistematizando y ofreciendo como la experiencia y el conocimiento. Entonces, miren, en ese sentido, el diplomado consta de 100 horas que están pregrabadas. Lo que hicimos fue elaborar una temática amplia en las 100 horas y rondar la temática desde la perspectiva de orden, equilibrio y pertenencia. Entonces, ese desarrollo nos llevó a realizar las sesiones que quedaron grabadas en 100 horas de clase. Entonces, la propuesta concreta de cómo funciona el diplomado, para que nos enteremos, es esas 100 sesiones que ya están grabadas, las entregamos a los estudiantes 3 sesiones por semana. Es decir, por ejemplo, los días lunes entregamos 3 sesiones para que cada estudiante las trabaje por su cuenta. Al trabajarlas por su cuenta, lo que hacemos como grupo es reunirnos una vez a la semana por espacio de 2 horas para que las personas compartan, pregunten, exploren, profundicen las 3 sesiones que durante esa semana pudieron mirar. Eso se ha vuelto un enriquecimiento que a mí me encanta cómo va creciendo, y lo que hicimos es que cada sesión de las 2 horas de los lunes le hicimos un acta y ya podemos comparar temas y actas, y yo me doy cuenta de cómo cada grupo, con la intervención de las personas desde sus experiencias, desde sus emociones, desde su intervención profesional, desde su proceso personal, enriquecen lo que hay en las horas grabadas. Entonces, adicional a eso, nos hicimos la pregunta, ¿cómo hacemos para mostrar eso que decía Guillermo, para mostrar las herramientas? Y entonces decidimos hacer 6 talleres presenciales de un día. Entonces, si uno resume hay 100 horas que están grabadas, que se entregan a los estudiantes 3 sesiones por semana. Hay una sesión de 2 horas para conversar sobre las 3 sesiones de la semana o sobre una temática
puntual alrededor de lo que está presentado en esas sesiones y abrimos un espacio para hacer talleres presenciales. Entonces, los talleres presenciales son la herramienta concreta, como abordamos desde la pedagogía temáticas que tienen que ver con las relaciones familiares. Si ustedes quieren el nombre de los talleres, entonces un taller será eso que nos estaba mencionando Marta Sonia, sanando las heridas de la infancia. Pero en otros es ver cómo la pedagogía tiene un método que todos podemos conocer, que todos podemos interpretar, que todos podemos asumir y en un momento determinado utilizarlo para beneficio personal y para beneficio con el trabajo que hacemos. Y en ese sentido hay talleres que tienen que ver con pareja, con casos especiales, con relaciones padres e hijos. Y Guillermo nombró, por ejemplo, amor interrumpido. Entonces vemos que hay unos temas muy puntuales que tienen que ver con adicciones, amor interrumpido, separaciones, divorcios, padres solos. Ese elenco de como de dificultades de lo humano, del día a día, ese elenco de situaciones intentamos abordarlas en los talleres presenciales para que se conjugue lo que hacemos virtualmente con la experiencia de encontrarnos y hacer talleres. Entonces, el encuentro de los talleres lo abrimos al público. Es decir, en ese taller, una manera de enriquecernos es abrir el espacio para los estudiantes, pero todos podemos invitar personas que pueden hacer parte del taller y en ese sentido mucha gente se vuelve también un vehículo de aprendizaje que complementa lo que estamos haciendo en las sesiones. Entonces, primero, las sesiones, que cada quien debe estudiar por su cuenta. Segundo, la sesión semanal en donde retroalimentamos lo que estamos estudiando. Tercero, 6 talleres que haremos a lo largo del diplomado. El primero será en el mes de marzo, el último será en el mes de julio. Y cuarto, le ofrecemos a los estudiantes una sesión de consulta individual, ya sea con Guillermo, con Marta Sonia o conmigo. Adicionalmente, todo el enriquecimiento de lo que hemos ido recogiendo a lo largo de los años hará parte de la bibliografía, de la filmografía a la que los estudiantes tienen acceso. Entonces, para decir cosas concretas, ustedes saben que una de las herramientas que he procurado concretar es a través de 3 libros, uno de los cuales se le dará a los estudiantes. Pero también tenemos el canal de YouTube donde Guillermo y yo hemos a veces compartido temas, donde a veces hemos manejado temas por aparte, pero el par de canales están dispuestos con temáticas, con muchas horas, donde usted puede profundizar temas concretos que están en YouTube, para nombrarlo con nombre propio. YouTube, Dr. Guillermo Rodríguez Vega y YouTube Ricardo Cortés Reyes. Y yo quisiera también decir que cuando estábamos conversando sobre el diplomado de este año, yo le decía a Guillermo y a Marta, miren, llevo 2 años escribiendo religiosamente un taller todos los sábados en Facebook. Entonces, en Facebook, Pedagogía Familiar Sistémica, hay otro montón de herramientas, ¿no es cierto?, que queremos ponerlos a disposición. E incluso estamos madurando una idea para que las personas que participan en el diplomado tengan la posibilidad de coger un tema y especializarse. Es decir, vamos a inventar. La Claudita Salgado dice, yo quiero trabajar un tema específico y nosotros lo que haríamos es acompañarla para que ella profundice sobre ese tema, que se vuelva una dura en ese tema, ¿no? Entonces es como invitar a que el diplomado sea también la oportunidad de crecer, pero también de producir. Es decir, nosotros somos los facilitadores, claro, pero creemos que el gran ejercicio es abrir a que los estudiantes entiendan que son constructores también de un proyecto que tiene sentido y que da herramientas.
Ustedes saben que hemos hecho, para terminar, esfuerzos grandes de tratar de encontrar una certificación del diplomado. En este momento no lo hemos logrado, pero lo que sí estamos haciendo es, bueno, nos hemos propuesto hacer escuela y al hacer escuela, como todo el mundo empieza, nosotros estamos haciendo una certificación de que la persona tomó el diplomado. Yo espero que un día podamos tener un aval que se conecte con una universidad, que se conecte con el Ministerio de Educación. Bueno, eso es parte del sueño, pero hacia allá estamos caminando. Entonces, ¿qué le pedimos a la gente que está aquí? A unos que están aquí porque ya hicieron el diplomado, queremos también contarles que parte del ejercicio es que están invitados a venir a las sesiones de los lunes para seguir profundizando. Entonces, el canal estará abierto para que ustedes también ingresen y participen. Pero, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho es como decir, ahí están como ofertas y ahí también estaría como la posibilidad de que personas que todos conocemos se pudieran interesar en participar. Y hablando de cosas prácticas, porque también eso es importante, nos hemos propuesto ofrecerle a los estudiantes un sistema de pago que pueda, por ejemplo, arrancar con el 30% de lo que vale el diplomado y que el resto se divida mes a mes mientras dure el diplomado. Pero también hemos pensado en ofrecer un descuento a la persona que traiga a otra persona para hacer el diplomado. Es decir, que haya una relación gana-gana en todos y que la experiencia se fortalezca y que ese sueño de hacer escuela vaya poquito a poco tomando forma y abriendo caminos, convocando a otras personas. Yo tengo un sueño de que los talleres presenciales sean también la oportunidad de contagiar personas que no saben del tema, simplemente que vengan, que miren, que exploren, que vean que hay otra herramienta o que hay una herramienta, entre otras, que es una herramienta potente que nosotros estamos trabajando con esperanza, con ilusión, pero también con mucho optimismo. No sé, eso es lo que se me ocurre decir así, a grosso modo, de la presentación de nuestro proyecto de hacer por tercer año el diplomado de Pedagogía Familiar Sistémica. Bien. Ok, y lo que yo quiero decirles es que cualquier herramienta que tengamos a la mano, mientras yo pueda ver, puedo ayudarle a la persona a sanar. Tenemos muchas teorías y vienen de diferentes fuentes, pero muchas veces se queda ahí en teoría. Como decía Ricardo, el sueño es llevarlo a la práctica. Es que cada una de las personas que se interese se vuelva especialista en algo en particular. El sueño es que seamos muchas personas ayudándonos porque pudimos ver y ayudando a otros porque les podemos mostrar el camino de alguna manera para que encuentren lo suyo, porque la tarea es que cada quien lo encuentre. Eso es lo que quiero decir. Vamos a ayudar y acompañarnos primero y acompañar a otros a poder ver. Muy bien. Bueno, ya hemos acopado los temas y les agradecemos. Yo quisiera, para no dejar aquí una pregunta que nos envían los asistentes, Marta Sonia, que nos pregunta cómo se identifica la herida de la traición. Ay, es tan largo el tema que yo los espero en el taller. Sí, pero pon un ejemplo. Pon un ejemplo. ¿Cuál es la Miren, herida de la traición? Marta Sonia, ¿me permites que yo ponga un ejemplo? Claro. Miren, a veces uno de niño tiene la sensación de que mi papá maltrató y abandonó a mi mamá. Eso hace que yo sienta una profunda herida en términos de que traicionaron, ¿no? Sea por el maltrato, sea por el abandono, sea por la infidelidad. Esa experiencia de traición, yo la vuelvo mi caballito de batalla, yo la vuelvo mi caballito de Troya, y cuando yo soy adulto, de muchas maneras, yo vivo una vida tóxica
de cara a reivindicar la traición que yo experimenté. Y voy a volver sobre una cosa que dijo Sonia que me parece que es fundamental. Una cosa es lo que realmente mis papás hicieron, pero a veces otra cosa, y ese es el camino de sanar bravo, heroico casi. Otra cosa es cuál era mi emoción que yo identifiqué como traición, porque puede que en la realidad la haya habido, pero puede que fue mi emoción la que me llevó a experimentar la sensación de traición, de abandono, de rechazo, que se convierte y se denomina herida de la infancia. Bueno, muy bien. Gracias, Ricardo. Listo, entonces son las 8:30 de la noche. Aquí tenemos otra manito levantada. ¿Dónde está? Buenas noches, Hola, Carito. ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola. Antes de que se acabe, pues para agradecerles esta invitación que nos extienden, porque me parece que es bonito que nos vuelvan a incluir en esta gran escuela y porque claramente cada clase que uno hace es una cosa llena de, o sea, es una explosión de conocimientos, entonces pues no puedo dejar de decir que agradezco a mi nombre y en nombre de mis compañeros que nos inviten de nuevo a estas sesiones. De veras, de veritas, detallazo. Bueno, muchas gracias, con gusto, y sí, vamos a tratar de, por lo menos cada 2 meses, hacer un taller o hacer un encuentro y una conversación para que el grupo se fortalezca, para que tengamos espacio, y porque como ustedes se dieron cuenta, a hablar con Ricardo y con Marta Sonia es como que me estaba faltando oxígeno y ya, me llegó más oxígeno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, Gracias. muy Muchas bien. gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche, gracias, Buenas noches. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Feliz noche, Gracias, gracias. 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 Gracias.